Muy buenas noches para todas y todos. Este es un espacio que se convoca desde Iglesia en Casa, pero también desde las líneas misionales, pensando un poco en cómo se vive actualmente la Semana Santa y no solo en lo ritual, sino en los tiempos en los que estamos viviendo. Voy a pedirle a la pastora Denis si nos acompaña con la oración de inicio en este espacio. Pastora, si nos puedes dar una oración para iniciar. Con mucho gusto. Sí, claro. Oremos. Amado Señor que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad de reunirnos como iglesia, como familia. Gracias por toda esta semana que hemos estado recordando tu pasión, vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esa salvación tan grande que nos regalaste en la cruz, Señor. Algo que no deberíamos olvidar a la cruz, porque en ella fuimos comprados con tu sangre y lo compraste con propósitos específicos. Por eso hoy somos iglesia, somos tu iglesia, Señor. Yo te pido que con tu Santo Espíritu nos acompañes en este encuentro, que sea tu presencia en medio de nosotros, dándonos la sabiduría que necesitamos para avanzar en nuestra misión, Señor. Y te doy muchas gracias. Bendice a cada una de las personas que están aquí en este espacio y que sea tu palabra a través de toda la exposición que se vaya a hacer de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, pastora, muchas gracias. Y bueno, ayer nos convocaba y tal vez un poco para recordar la conversación de ayer. Hablábamos con el pastor Oscar Quevedo de el servicio y esta conclusión de cómo, qué es que la iglesia sirva. Y sirva no solo en los términos de ayudar al otro, sino que sirva para esta transformación tan necesaria en los términos individuales, comunitarios, sociopolíticos, que se resisten a atender los llamados a una ética y a un principio por el respeto y la vida. Y hoy nos va a acompañar el obispo Luis Andrés. Yo agradezco que nos dé el tiempo para este espacio y agradezco que siempre ha estado muy motivado a estas reflexiones sociológicas, teológicas, que también nos dan otra perspectiva. En el marco de la Semana Santa estamos hoy hablando de la crucifixión de Jesús, de esta entrega del pueblo judío a Poncio Pilatos, al gobierno, para que sea asesinado, para que el delito por el que están acusando a Jesús sea llevado, condenado a muerte. Yo estoy leyendo, para este año decidí por el Evangelio de Juan. Durante muchos años leí desde el de Lucas, pero voy a retomar solo unos apartes, explico las preguntas y arrancamos con el obispo. Quiero primero de Juan 18, 38 al 40. Poncio Pilato sale después de haber castigado a Jesús, de haberlo azotado, de que le pusieran la corona. Y el Poncio Pilato vuelve y sale, y aquí yo estoy leyendo la versión de la Biblia de Nuestro Pueblo Choquel, el título que ponen es Condena a muerte. Dicho esto, salió de nuevo a donde estaban los judíos y les dijo: no encuentro en él culpa alguna.
Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a un preso durante la fiesta de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no suelta a Barrabás. Barrabás era un asaltante. Y continuó. Entonces Pilato se hizo cargo de Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados se entrelazaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Lo revistieron con un manto rojo y acercándose a él le decían, salud, rey de los judíos. Y le pegaban en la cara. Salió otra vez Pilato afuera y les dijo, miren, lo saco afuera para que sepan que no encuentro en él culpa alguna. Salió Jesús afuera con la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dice, aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los policías del templo lo vieron, gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Les dice Pilato, tómenlo ustedes y crucifíquenlo, que yo no encuentro en él ningún motivo de condena. Le replicaron los judíos, nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Cuando Pilato oyó aquellas palabras se asustó mucho, entró en el cuartel y dice de nuevo a Jesús, ¿de dónde eres? Jesús no le dio respuesta. Le dice Pilato, ¿no quieres hablarme? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y para poder crucificarte? Le contestó Jesús, no tendrías poder contra mí si no te lo hubiera dado el cielo. Por eso el que me entrega es más culpable. A partir de entonces Pilato procuraba soltarlo mientras los judíos gritaban, si sueltas a ese, no eres amigo del César. El que se hace rey va contra el César. Crucifixión y muerte de Jesús, Juan 19, 16 al 27. Se lo llevaron y Jesús salió cargando él mismo con la cruz hacia un lugar llamado la Calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Pilato había hecho escribir un letrero y clavarlo en la cruz. El escrito decía, Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Muchos judíos leyeron el letrero, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad. Además, el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes dijeron a Pilato, no escriba rey de los judíos, sino este ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato contestó, lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su ropa y la dividieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica. Era una túnica sin costuras, tejida de arriba abajo, de una pieza. Así que se dijeron, no la rasguemos, vamos a sortearla para ver a quién le toca, y así se cumplió lo escrito. Más adelante, 25. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre al lado del discípulo amado, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Después, sabiendo que todo había terminado para que se cumpliese la escritura, Jesús dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, empaparon una esponja en vinagre, la sujetaron a una caña y se la acercaron a la boca. Jesús tomó el vinagre y dijo, todo se ha cumplido. Dobló la cabeza y entregó el espíritu. Y esto es también palabra de Dios. Cuando yo hablaba con Luis Andrés, yo le decía que estamos convocados a hablar de la muerte, una cultura de muerte, pero no solo una muerte física, sino una muerte relacional, donde invalidamos al otro, donde como este pueblo busca culpables y señalar de manera permanente. Y en esa consideración de no encontrar en el otro la posibilidad de vincularnos, la posibilidad de estos principios que potencian la vida, pues nos convocamos en este encuentro el día de hoy. Yo le preguntaba a Luis Andrés como la primera
la primera pregunta o el primer comentario sobre lo que podemos avanzar, y si su merced encuentra otra respuesta, está bien, tómese el tiempo, esto no tiene límites, y si alguien quiere opinar también. ¿De qué manera podemos aferrarnos a hablar, practicar la vida en un mundo que nos habla y nos gobierna a través de la muerte? Bueno, agradecerte, Natalie, por la invitación. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Ok, agradecer por la invitación y tal vez mm, comenzar diciendo que normalmente año tras año, decía ayer Oscar, que veo que año tras año vamos celebrando o conmemorando la Semana Santa y bueno, se vuelve como un ritual acostumbrado y casi siempre a partir de eso nosotros hablamos de la cruz. Y específicamente el viernes, que es creo que el día de esta semana como el más fuerte, más allá de la resurrección, que habría que decir que no es el término más adecuado, pero que nos plantea a nosotros este viernes mirar un poco la cruz. Y tal vez habría que pensar en que la cruz no es un objeto, un símbolo para embellecer o para romantizar el sufrimiento, y que allí entonces toca preguntarnos, porque a veces desde el cristianismo nosotros hemos intentado embellecer y como que romantizar el ejercicio que se hizo o que nos cuentan los evangelios. Y desde mi perspectiva tal vez habría que preguntarse eh, qué nos dice o qué nos cuenta a nosotros un relato como el del Viernes Santo, donde en ese ejercicio del poder se crucifica un hombre. ¿Qué nos dice eso de Dios? ¿Qué nos dice eso sobre el poder? ¿Qué nos dice eso sobre las sociedades, como lo decías ahora, hoy? ¿Qué nos plantea a nosotros eso hoy? Para mí, aunque estoy en un espacio religioso, la cruz, y tal vez siendo anacrónico, porque tal vez no debería decirlo de esa manera, pero para mí la cruz es una tecnología del terror, si se quiere. Es un modo de hacer del cuerpo la víctima, perdón, es una forma de hacer del cuerpo de la víctima un mensaje para que otros y otras puedan escuchar, ver y sentir ese mensaje que tiene que ver con el miedo. Y desde allí creo yo que la cruz tendría que pensarse como un acontecimiento donde Dios se solidariza con el ajusticiado, donde rompe algo que a veces nosotros no somos capaces de romper, que es el miedo. Y tal vez haya que pensar en esas dos perspectivas. Por lo tanto, pensar en el viernes como el momento de la cruz no significa que nosotros romanticemos el sufrimiento, como si el dolor fuera un dolor redentor. A veces creo que el cristianismo hace eso, ¿no? Como que nosotros tenemos que sufrir para ser redimidos. Y eso es una lógica que también está dentro desde la perspectiva del cristianismo. Esto porque, bueno, se han ido mezclando muchas corrientes, pero parece que la violencia pudiera ser espiritualizada. Y allí, hablar del Viernes Santo exige una mirada crítica, me parece a mí, capaz de preguntarse qué revela Dios sobre esa crucifixión, sobre el poder, sobre la condición humana, sobre el sufrimiento, sobre lo que nosotros vivimos hoy, sobre quienes administran y quienes justifican la muerte. A veces nosotros administramos y justificamos la muerte, ¿no? Eso lo pensaba mucho cuando estamos ante un hecho de una situación complicada, en Colombia posiblemente más con jóvenes, cuando un joven o una mujer, ahora que es como tan, tan evidente, casi siempre nos preguntamos qué habrá hecho, ¿no?
y es un proceso de romantizar la violencia. Creo yo que la cruz en su origen no fue un símbolo piadoso. Eso ya es más adelante, el cristianismo lo relee de una manera diferente, sino que para mí es un elemento tecnológico donde se plantea el terror y además es un elemento tecnológico que utiliza el poder político para generar un escarmiento, para exhibir el cuerpo de quien ha sido condenado y para que eso tenga una advertencia, para instalar el miedo en quienes están allí. De hecho, el texto que leías ahora dice, ¿no? Estaban las mujeres allí. Y ese ejercicio de la cruz y de estar a los pies de la cruz, a veces lo vemos muy romántico, pero no nos somos capaces de ver que ese es un dispositivo para generarle miedo a quienes estaban en ese lugar. En ese sentido, para mí la crucifixión no puede separarse de una lógica de dominación, que hace del cuerpo de quien está vulnerado un mensaje. De la víctima hace un espectáculo, además, y la muerte como un instrumento de orden. Y eso habría que pensarlo un poco desde la realidad que nosotros y nosotras vivimos. Por eso creo yo que, y aquí tocaría hacer un paréntesis, habría que leer las diferentes posiciones que tienen los evangelios cuando cuentan la historia, cuáles son las intenciones que tienen y por qué lo están contando de la manera como lo cuenta. Por ejemplo, el evangelio que acabas de leer de Juan, que se toma, creo que más de la mitad, esas últimas horas para contar todo lo que sucede allí y después contar la resurrección o el levantamiento de los muertos. Creo yo que la crucifixión a la cruz es donde el poder pretende cerrar toda posibilidad de levantamiento, por decirlo de alguna manera, y la fe o los cristianos han leído este acontecimiento de una manera distinta. La cruz se convirtió en un ejercicio espiritualizado, por decirlo de alguna manera, y se nos olvidó que la cruz se convierte como en un lugar donde Dios se identifica con el verdugo, porque ahí la pregunta es, y de hecho, yo no recuerdo ya cuál de los evangelios o capítulos, si ustedes de manera, pero en los evangelios, en las palabras de Jesús, que son las que utilizan en estas celebraciones que hacen los viernes, en las 7 palabras, una es, ¿por qué me has abandonado? Parece que Dios se hiciera a un lado, ¿no? Y bueno, desde la teología sistemática y de otras perspectivas teológicas se ha tratado de dar explicación un poco a esto. Pero se nos olvida que Dios se identifica con el verdugo y no con quienes condenan o con quienes articulan todo el proceso de la condenación de la víctima. El ajusticiado es despojado y cuya vida ha sido declarada prescindible. Y eso me parece que es importante tenerlo en cuenta en una sociedad como la nuestra. Por eso, el Viernes Santo no puede leerse únicamente como una memoria de la muerte, sino como una revelación de solidaridad divina que desarma, deslegitima toda violencia y rompe la esclavitud con el miedo. Y allí, lo que estuvimos conversando un poco era cómo esto se potencia o cómo glorifica la vida, por decirlo de alguna manera. Habría que, en primer lugar, pensar que la crucifixión como potencia de vida no exalta el sufrimiento, por decirlo de alguna manera. El sufrimiento no es deseable, pero fíjense usted, o fíjense en ustedes que a veces nosotros planteamos desde nuestras creencias en cosas muy cotidianas que parece que el sufrimiento fuera la salida a una cosa, a una situación determinada. Nosotros terminamos diciendo, Dios sabe cómo hace sus cosas, por ejemplo. O si Dios lo permitió es porque, bueno, tiene algo mejor. Casi siempre estamos pensando un poco en eso. Eh, Pienso yo que la cruz nos
permite pensar en que la víctima inocente revela una verdad que es capaz de resistir esa lógica sacrificial del poder y afirmar la vida como fuerza de compasión, de memoria, de dignidad de vida. Por otro lado, y aquí hay dos eh, circunstancias que hay que pensar, también está el poder que capitaliza la muerte. La muerte en este sentido ha sido capitalizada, es decir, se ha adquirido un valor con la muerte. ¿Qué valor se adquiere? El que yo le estoy generando temor, le estoy dando a los que están viendo la muerte que tienen que obedecer, que tienen que alinearse, que tienen que ir en un camino determinado para que no vayan a sufrir como aquel que está eh, siendo condenado. Y un poco creo que desde allí habría que mirar este ejercicio de la cruz para no romantizarla de la misma manera. De hecho, hoy alguien que usted conoce me mandó un mensaje diciendo, dejemos ya de sacralizar un poco la cruz. Esto para pensar un poco que ante la cruz no estamos solamente ante un episodio religioso del pasado, ni ante un símbolo devocional, como a veces lo hemos nosotros planteado desde el cristianismo, sino que estamos ante un acontecimiento que hace una pregunta decisiva a la fe y a la vida en común. Y es, allí se deja ver Dios que se revela sobre el poder que tiene unos determinados poderes en la sociedad y que queda al descubierto. Porque la cruz eh, no solo habla de sufrimiento de un inocente, habla también de una condena, de una exposición y habla de un sacrificio. Y al mismo tiempo habla de que Dios se coloca al lado de quienes sufren, que Dios se coloca al lado de las víctimas, que Dios está en contra de ese poder que organiza, que orquesta, de ese poder que se alía o que hace alianzas para quitar a quienes estorban. Y allí creo que tocaría pensar un poco, ¿qué revela entonces la cruz para nosotros? Ante estos, antes de convertirse en un signo de fe, la cruz es un instrumento de dominación. Y cuando uno lee historia romana, se da cuenta, de hecho, en estas semanas que siempre presentan estas series, he intentado mirar pensando un poco en esto. ¿Sí? El texto o los textos de historia y a veces estas series o estas películas también nos dejan ver un poco que la crucifixión o la cruz era una lógica en la que se castigaba para que estas personas, los que estaban en contra de todo el poder romano, pues se alinearan. De hecho, cuando uno ve la conversación de los sacerdotes del templo con el que tiene el poder, que es este Pilato, eh, se da cuenta que allí hay todo un proceso de orquestación, todo un proceso de alinearse, de converger en unas intenciones que favorezcan a unos y a otros. Para pensar el Viernes Santo, entonces, con seriedad, conviene comenzar por una lectura no piadosa, sino pensar en la cruz como un material o como una tecnología política que presenta una violencia y que disciplina además a todo un pueblo. Así que la crucifixión no solamente mata a un inocente, sino que también, decía ahora, que exhibe, que muestra el castigo de una manera, creo yo, cruel, porque es un espectáculo. Esa víctima manda un mensaje y esa cruz, antes de ser interpretada desde la teología, fue utilizada para producir, como ya dije, miedo, silencio y sumisión. De hecho, cuando uno lee, yo no recuerdo ya cuál de los evangelios, cuando uno lee que los discípulos estaban después de la muerte, todos huyen y a veces los juzgamos.
Y decimos, ah, estos también traicionaron, esos también se fueron. Pero es que, claro, el símbolo de la muerte había ya causado en ellos ese miedo, había causado en ellos ese silencio y estaban allí. Claro, ¿cuál es el, el elemento importante desde la fe? Que de Jesús pues se levanta de los muertos y los reconcilia con ellos mismos y con todo el proyecto que se tiene. Es precisamente por eso eh, que la fe cristiana tal vez no se atreve a hablar de Dios al margen de la violencia, sino en el interior de ella misma. Pasar de la crucifixión como tecnología del terror significa reconocer que el poder nunca se limita a eliminar, también necesita comunicar. No solo le basta hacer morir, necesita que esta muerte sea visible, no solamente que sea visible, sino que sea interpretable y que sea ejemplar. Por eso la cruz no operaba solo como una pena individual, sino como un dispositivo colectivo. Y a veces no pensamos en esa cruz de esa manera, ¿no? Esto lo estoy diciendo porque nosotros tenemos que llegar a lo que me planteabas ahora, y es, bueno, ¿y qué hacemos ahora nosotros hoy? ¿Cómo vivimos? ¿En qué lógica estamos? Eh, la cruz se convirtió en un elemento eficaz para poder producir miedo, para poder humillar, para poder silenciar, y se volvió un mensaje, y el mensaje era claro: esto le va a suceder a todo aquel que se interponga en los planes que tiene el poder religioso y el poder del imperio. Y la cruz sirve como ese elemento tecnológico. En esa lógica, el cuerpo deja de ser solo cuerpo y se convierte en una superficie de inscripción política. Eso lo va a plantear, hay una, se me olvida el nombre, Judith Butler, creo que es el nombre de la autora. Y de ahí saco yo un poco esta idea en un ejercicio de la no violencia. Ella plantea un poco que los cuerpos se convierten en ese elemento político. El condenado ya no es tratado como una persona, sino como un soporte de una lección. Y eso pasa con Jesús. El sufrimiento se instrumentaliza, su exposición es calculada, su muerte es puesta a trabajar para el orden. Y allí habría que pensar un poco en lo que me planteas ahora, o en lo que planteabas cuando me dijiste sobre la charla, y es cómo se capitaliza la muerte, tal vez en términos un poco marxistas, ¿no? Yo trayendo siempre al sensei. Este, porque el sufrimiento, porque la muerte trabaja en función de sostener ese orden. Eso nos ayuda a pensar también en cómo funciona el poder que gobierna produciendo temor. Y ahora que nosotros estamos en términos electorales, o en vísperas de términos electorales, un poco tocaría pensar en eso. La crucifixión no es solo violencia, también es pedagogía de la violencia, habría que pensarlo de esa manera. También es castigo, y se hace todo un proceso de teatro sobre el sufrimiento, porque si ustedes vuelven a leer y leen un poco completo el texto que Natalie leyó, se va a dar cuenta cómo la narrativa del texto hace todo un proceso de describir todo lo que se sufre previo a y todo lo que se sufre estando allá. Eh, Yo creo que Luis Andrés, vamos a dejar hasta aquí esta primera parte, perdón, vale. para si alguien tiene algo que decir o para recoger algunas cosas de lo que su merced ha dicho. Primero, ¿alguien tiene algo para comentar? ¿Alguna? Ay, otra vez solo mujeres. Se fue a buscar a su oración. Si no, continúo con como los tres elementos que encuentro. Vale. Bueno, Natalie, y hoy con todos los Sí. que están allí, cuando usted dice que sus discípulos salieron corriendo, huyeron,
yo releo el Evangelio de Juan que está leyendo Natalie también, porque ese es el que manejamos en estos 2 días, lo manejé acá. Dice que el Señor le dice a los soldados que dejen ir a sus discípulos con una intención, que se cumpliera la palabra que dice: ninguno de los que tú pusiste en mi mano se perdería. Lo dice el Evangelio de Juan. Entonces, no creo que los apóstoles, los discípulos huyeran. Y no podemos ver esta acción de como que lo traicionaron también. Entonces, eso quería aclarar. Y que la cruz, por lo menos en mi posición, la cruz era profética en esos tiempos de la muerte de Jesús, porque se anuncia en el Antiguo Testamento cuando levantan la cruz de bronce en el desierto, y el que mirara la cruz era sanado. Una cruz es profética, y que en Jesús tenían que cumplirse todas las profecías que fueron dadas por él. Gracias, Pastora Denis. Bueno, sí, sí, yo creo que son muchas cosas. Yo sí, como, no, la cruz era vista como nosotros vemos la silla eléctrica. Para allá voy, Aleja. Por la pregunta que viene ahorita, que sé que ahí Alejandra seguramente va a tener algo que decir. Entonces, lo primero es esta cruz, como yo le llamaría, Marcela le llama tecnología, para mí son estos dispositivos que acontecen para el disciplinamiento, ¿no? Y recordaba que más adelante en el texto, cuando ya como que pasan las horas, y para que los cuerpos no quedaran crucificados hasta el domingo o hasta el lunes, entonces vayan, rompan en las piernas y bájenlos de la cruz. O sea, este espectáculo tiene un fin. Esto ya fue público, ya lo vieron. Es esta constante tan antigua y como lo plantea Aleja, como tan actual también es, nadie está exento. A cualquiera le podría pasar. Eh, Y digamos que en los feminismos o en los movimientos sociales de las mujeres más bien, por eso existe el Me Too, porque a todas nos puede pasar en cualquier momento, no nos ha pasado a la gran mayoría. Ah, y, claro, yo había perdido esto de que hace mucho tiempo lo tocaba, eh, mi propio testimonio, ¿no? O sea, como que cuando nos hacemos cristianos, cristianas, tenemos un testimonio de sufrimiento, luego de rescate, redención, que nos posibilita como poder hablar. Y yo cuando estaba muy terca con muchas cosas, yo decía, no, para mí el testimonio de Jesús me es suficiente porque es el sufrimiento colectivo, es las causas políticas que lo atraviesan, eh, es su condición humana. Y aquí tengo a mi profesora a distancia, Hannah Arendt, que entrelaza muchas cosas de la vida de Jesús entre el perdón, que lástima que yo bueno, aunque lo podemos tratar para un par de semanas, la cuestión del perdón de Jesús con Pedro, luego de la resurrección, este encuentro, cuando Pedro no se siente digno de decir, pucha, tuvimos este rollo, y Oscar lo decía ayer con el tema de Judas, y es, okay, quién sí fue perdonado y quién no, pero eso lo vamos a tratar después. Y esto me lleva a la otra pregunta, Luis Andrés, que es lo que yo he pensado ayer, y esta tarde cuando le envío las preguntas, y es, ¿cómo están los dispositivos de la muerte actualmente? Entonces, yo puedo pensar en tres ejemplos muy grandes, y es estas imágenes de las cárceles de Bukele,
donde están todos los presos sin ropa, como en una fila, pero sentados, apretados, donde se pierde toda dignidad, ¿no? Y a Jesús también lo desvisten, le despojan, le golpean. La segunda es estas imágenes de Donald Trump bailando, donde luego toma una espada y donde luego establece como que él puede, si quisiera, ser el presidente de Venezuela o tomarse cualquier lugar del mundo. Y ya hacia este lado de América Latina, ver a Javier Milei con una motosierra haciendo campaña, pero también cerrando ministerios, con una economía exacerbada, y donde como que todos estos dispositivos nos tienen pensando a los colombianas como en cualquier momento nos puede pasar a nosotros. Estamos como si estuviéramos viendo estas otras formas de cruz. Y antes de que su merced me responda, que ya he olvidado esto de la sacralidad de la cruz, sospecho quién pudo haber dicho esto, pero yo sí creo que en un mundo donde hemos vuelto ídolos y dioses a personas en Instagram, en redes sociales, influenciadores, donde nos ocupa más la vida, yo prefiero aferrarme a ese dispositivo aún con lo macabro que me recuerda que mi humanidad está sujeta a la disponibilidad del otro para vivir conmigo. Porque de base no es una cruz, son tres cruces. Está Jesús con dos ladrones. Y ahí hay otra carga simbólica que se genera entre quién era culpable y quién no. Pero como allí estamos todos. Entonces, tal vez por una necesidad particular mía en este momento, por el momento de vida en el que me encuentro, yo sí prefiero una sacralidad ubicada en ese escenario, no una idolatría tal vez, pero sí una conciencia de que esto me mantiene alerta, de que nada me hace distinta y nada me hace más humana que mi necesidad de vivir con otros, de la disponibilidad de que acontezca la vida con otros. Entonces, Luis Andrés, y si alguien más quiere responder esta pregunta, es ¿cuáles creen que son los dispositivos como la cruz que se presentan actualmente? Esperamos a ver si hay alguien que quiera dar respuesta. Contemos hasta tres. Pero sí habría algo que decir. Yo creo que la cruz no enseña a amar el sufrimiento. Y ahí yo, pues, no sé si yo entendí mal, hablo de sacralizar la cruz. Yo tengo, aunque tengo una cruz aquí que me recuerda que soy, de hecho tengo dos, que me recuerda que estoy en servicio de la construcción de un reino. Pero la cruz no enseña a amar el sufrimiento y enseña a reconocer hasta dónde puede llegar el poder o el orden que se ha establecido para sostenerse, necesitando condenar, excluir y matar. Y creo que la cruz se tiene que convertir en eso, recordarnos que hay un orden, quiere excluirnos, que siempre quiere mantener ese poder. Y mm, habría que pensar que el cristianismo está fundamentado bajo la lógica de la violencia como camino deseable. De hecho, cuando uno plantea la perspectiva de la no violencia, siempre se encuentran como tres, cuatro personajes y dentro de esos personajes está Jesús. Eh, por lo tanto, la cruz no puede convertirse en un ideal espiritual. A veces hay ciertos elementos religiosos que nos llevan hasta allá. Lo que la cruz muestra es el fracaso moral y político de un mundo o de una sociedad que no puede sostener su propia estabilidad sin producir víctimas. Y creo que allí hay un elemento para que la iglesia piense. Es decir, si la iglesia no puede sostenerse como espacio donde
no se produzcan víctimas, no está haciendo su trabajo. Y víctimas de cualquier lado. Entonces habría que pensar un poco en la institucionalización de la iglesia, porque, ayer lo decía el pastor Oscar, Jesús no estableció iglesias, Jesús estableció un movimiento, tal vez, y eso que tampoco fueron sus seguidores. No estableció instituciones. Si la institución no es capaz de reproducirse sin generar víctimas, pues habría que pensar hacia dónde está caminando o en qué lógica está caminando la institución. Porque si produce víctimas, si para poder existir tiene que excluir y matar, pues habría que pensarlo. Lo otro es que yo sé, y esto lo tengo que reconocer, que en la iglesia hay toda una corriente teológica sacrificial que además está muy impregnada en nuestras prácticas, en nuestras creencias, en la forma como creemos a veces, y esa perspectiva sacrificial tiene una lógica muy, no quiero ponerlo en estos términos, pero muy macabra, porque esa lógica sacrificial lo que nos está diciendo es que para que unos vivan seguros, otros deben ser descartados. Para que unos vivan seguros, otros tienen que ser eliminados. Para sostener el poder y el orden, otros tienen que ser excluidos o silenciados. Otros deben cargar con la culpa, con la vergüenza y con la muerte, que es lo que sucede con los judíos y Jesús. La cruz hace visible que la estructura como tal de la sociedad o de un espacio como la iglesia no es viable si no tiene víctimas. Se vuelve insoportable la cruz, le quita toda lógica. Y por eso creo yo que mucho después Pablo va a decir el escándalo de la cruz, que la cruz es un escándalo. Y a veces se nos olvidan esas cosas. Creo que alguien ha levantado la mano. Sí, Aleja Forero, no, Aleja Ángel y Aleja León. Hola. También yo, en cuanto a la cruz, yo creo que también muchas corrientes cristianas han intentado romantizar el significado de la cruz y romantizar pues lo que pasó ahí, ¿no? Y yo creo que esa romantización ocurre porque realmente cuando tú aprendes o te enseñan que a Jesús lo mataron, que Jesús murió, no, te enseñan que Jesús murió y murió de una muerte terrible, con tortura, con humillación además, ¿no? Le faltaron a su dignidad, o sea, murió de una forma tan terrible. Y yo creo que para nuestra cultura cristiana y para muchas culturas cristianas, esa muerte fue tan horrible que hacerle aceptar a nuestra mente, a nuestro entendimiento, que a nuestro Salvador, que al Dios del universo, el Dios que lo creó todo, lo mataron de esa forma, no puede ser, ¿no? Porque tiene que haber, es algo que no nos permite, no, o sea, no es aceptable, nuestra mente no acepta que una cosa así le hubiera tenido que pasar, o sea, que le pasara al creador de todo, ¿no? Entonces, para que nuestra mente, nuestro corazón pueda como aceptar eso de una forma, voy a usar la palabra sumisa, es decir, y lo que quiero decir es sin cuestionarlo, ¿no? Sin cuestionar el por qué y el para qué, porque finalmente pues somos una religión, para no cuestionar el dogma además, ¿no? Pues tenemos que romantizarlo. Y esa romantización esta era la profecía, él vino a cumplirlo, derramó su sangre y lo hizo por amor. Y digamos que sí, seguramente sí, pero eso no puede borrar el delito, eso no puede borrar el crimen, eso no puede borrar la humillación, no puede borrar el delito, efectivamente, ¿no?
Y yo voy a hacer este empate con la JEP, por ejemplo, porque para lo que pasó con Jesús no hubo justicia. A Jesús se le cometió una injusticia, a Jesús lo asesinaron, lo mataron. E incluso él mismo dijo, si puedes pasar esta copa de mí, hagámosla porque esto se ve feo, ¿cierto? Entonces sí se cometió una injusticia contra Jesús. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente lo que está pasando en la JEP, y es que no va a haber una justicia de este crimen. Jamás va a haber una justicia de este crimen que no solamente se cometió contra Jesús, se cometió contra miles y miles y miles de personas que estaban viviendo bajo el Imperio Romano, ¿no? Bueno, a decir cientos de personas, no sé si miles. Y lo que nos queda a nosotros ahora es hacer la búsqueda de la verdad, que es básicamente lo que está haciendo la JEP. Eso, ahorita estaba pensando mientras el obispo hablaba de eso, porque estas familias en la JEP nunca van a recibir justicia por el asesinato de sus seres queridos, pero ellos lo que necesitan, para ellos lo que es necesario para ellos después de esta injusticia que jamás va a poder ser pagada porque su ser querido jamás va a volver, ¿no? Y su dignidad como la tenía antes jamás la van a recuperar, ¿cierto? Porque además no todo el mundo ve la JEP. Ellos quieren saber cuál es la verdad, y en esa búsqueda de la verdad es milimétricamente cada cosa. Yo creo que eso como cristianos es también nuestro llamado, a buscar cuál es la verdad. Y esa verdad que estamos encontrando, que a muchos hemos tratado lentamente, en esta búsqueda de la verdad de Jesús y en esta búsqueda de ser discípulos de Jesús, pues tenemos que aceptar muchas cosas, tenemos que aceptar que esto fue un crimen, y eso no lo hace menos Dios, eso no lo hace menos a Él, ¿no? Y cuestionarnos estas cosas no debería preocuparnos, cuestionarnos estos dogmas no debería preocuparnos. Es todo lo que quiero decir por ahora. Gracias. Gracias. Antes de darle paso otra vez a Luis Andrés, gracias Aleja por eso y por siempre tu voz tan sólida. ¿Sí? No dudas en lo que estás diciendo. Alguien me preguntaba hace poco, estábamos hablando de lo de la JEP, y a las víctimas que van a estos espacios, ellas dicen como, yo quiero encontrar la verdad verdadera, ¿cierto? Es porque la construcción de la verdad pues sucede con una palabra que yo ya estoy buscando cómo reemplazarla, que es las narrativas, porque como que nos estancamos en hablar de narrativas, pero se nos olvida que eso tiene unos hechos. Y pensando ahorita en la cruz, pensaba en las dos palabras que decían cuál es la diferencia, y eran reparación y, olvidé, reparación y restitución, o reparación y, sí, restauración y reparación. Entonces yo decía restaurar, yo puedo reparar algo práctico, algo tangible, ¿cierto? Es este ejemplo tan usado de las figuras japonesas que se rompen y luego las pegan y les ponen oro y todo un resignificado. Pero eso igual, así le pongas oro, no va a quedar igual. Que son estas cosas que nos contamos de, bueno, pero ya estuvo la cruz, pero ya luego resucitó. Y o sea, espera porque pasó algo, espera porque su mamá lo vio ser asesinado, sus amigos lo vieron, hubo una amenaza pública, una persecución a ese pueblo. Entonces como que se nos olvida, y vamos a ahorita dar paso a todo el tema del sistema emocional que yo le preguntaba a Luis Andrés, pero creo que la restauración, a diferencia de la reparación en los términos de las víctimas, es la posibilidad de lo que hablábamos ayer del encuentro con lo contrario, de cómo yo a través de la verdad, de que me digan dónde quedó el cuerpo, de que José de Arimatea, que fue discípulo oculto, diga, yo me quiero llevar el cuerpo, o sea, es que yo me quiero hacer cargo de esto, ¿sí? O
O sea, es que no es lejana la historia de Jesús con lo que pasó con las ejecuciones extrajudiciales en nuestro país. No es lejano a lo que pasó con las abuelas de la Plaza de Mayo. Sí, o sea, nosotros tenemos unas construcciones históricas que nos han hecho pensar que solo pasó allí una vez, pero nos ha pasado de forma sistemática y permanente, donde los cuerpos no están y si el cuerpo no está, yo no tengo una restitución, yo no tengo una reparación y yo no encuentro la verdad. No está lejano a Palestina, donde, o sea, todos los dispositivos están allí latentes en una guerra que de ver, yo no sé, yo ya no, o sea, yo sigo viendo porque es mi trabajo, pero ya es incontable lo que pasa y cómo no nos indigna y cómo seguimos pensando que lo más importante de nuestra vida pueden ser otro montón de vanidades y de cosas que no quiere decir que no podamos estar tranquilos, podemos estar tranquilas, pero no podemos olvidar el lunes cuál fue el símbolo de esta cruz. Y Anamá estaba preguntando cuál era la pregunta, no sé si quiere responder o paso ya a la tercera pregunta, tercera o segunda que le iba a hacer a Luis Andrés, ya no me acuerdo. Pero antes de pasar a esa pregunta, ahora que escuchaba a Alejandra y te escuchaba, pensé, porque parece que el panorama es como muy negro, muy oscuro, para no poner ese término negro. Y es, la cruz no es es una tecnología, un dispositivo para crear miedo y todo esto. Y tú preguntas, ¿cuáles son las otras formas de hoy de tener cruz? Yo creo que la cruz me obliga a pensar hoy, aquí, en el presente. Esa cruz es el dispositivo que me recuerda todo ese poder para eliminar al otro. Y antes de saber cuáles son las otras cruces hoy, o mejor, esas cruces de hoy nos hacen preguntarnos. Y tiene que preguntarnos. Y eso tiene que taladrar en nuestra cabeza. ¿Cuáles son las órdenes hoy que necesitan víctimas? Es decir, por ejemplo, ¿cuáles son las órdenes que necesitan las víctimas de Palestina? ¿Cuáles son las órdenes que necesitan las víctimas en esta sociedad? ¿Cuáles fueron las órdenes que necesitaban las víctimas de lo que pasó en la Comuna 13, en lo que ha pasado en la sociedad colombiana? ¿Quiénes dieron las órdenes? Porque es que ahí no se nos pueden olvidar los sujetos también que han replicado este poder. Lo otro es qué discursos, y hoy sí que hay muchos discursos, convierten ciertos cuerpos en sacrificables, porque es que no son todos los cuerpos. Son unos cuerpos, son unas características, son unos cuerpos que tienen unas condiciones socioeconómicas, culturales, no son todos los cuerpos. Razón tenía en esta sociedad hace unos años, unos meses atrás, cuando estaban hablando sobre lo del servicio militar y entonces son unos cuerpos los que van allá y esos cuerpos son los que se convierten en cuerpos sacrificables. Lo otro es qué formas de poder administran el miedo, la culpa y la exclusión para conservar la autoridad. Es que cuando esa cruz nos recuerda todo eso, uno tiene que empezar a preguntarse. Eso en la sociedad hoy, pero ¿qué tal si trasladamos eso para la iglesia? ¿Qué tal si lo trasladamos al círculo de la iglesia, donde también nosotros encontramos que hay unas órdenes para generar unas víctimas? Porque hay unos que están en el poder, que necesitan sostener el orden. Hay unos discursos que tienen unos cuerpos sacrificables. Por ejemplo, los que no viven con la norma ortodoxa, por ejemplo, desde la sexualidad. Un ejemplo más. O los niños. Allí tocaría pensar un poco desde esa lógica y bueno, por eso quería interrumpirte desde la otra pregunta, porque sí, hay unas cruces hoy, pero esas cruces nos tienen que hacernos preguntar otras cosas a nosotros, que cuando empezamos a tratar de darle respuesta a esas preguntas, la cosa se complica. Porque, por ejemplo, nosotros estamos aquí y tal vez nosotros no, nuestros cuerpos no son
sacrificables, tenemos como decía usted ayer, ciertos privilegios. Estos cuerpos no son sacrificables. Y desde aquí, desde el poder, desde esos privilegios, pues hablamos un poco y tocaría pensar también un poco de esto. Lo dejo por aquí para que otros intervengan. Gracias, Luis Andrés. Miren, yo recomiendo un montón sobre Palestina de Hannah Arendt. Yo soy intensa con Hannah Arendt, así como Luis Andrés con Marx. Pero esta mujer escribe como en 1960 y algo, y no sé si es más antiguo el libro. Abro comillas, la cuestión que se ha planteado en el debate sobre Palestina es simplemente si se querrían utilizar los métodos coloniales de dominación de ayer para dominar esas necesidades del mañana. En este libro está documentado cómo todo lo que pasa en Palestina es un plan que viene desde hace muchos años. Las lógicas del petróleo, las lógicas de la dominación, de la eliminación de los pueblos y de la cultura. Y pues no es lejano a lo que pasamos en el día a día y en estos dispositivos que a nosotros nos llegan es a través de las redes sociales virtuales y es cómo nos vemos convocados allí para poder seguir como en esta lógica del miedo y de hasta donde yo, Alejandra decía algo muy, muy fuerte ayer y es, ¿y qué le voy a hacer yo a mis hijos? Si me preguntan sobre qué hice frente a esto. Dice Aleja, por favor leer a Teresa Aranguren y si no leen, por favor busquen videos de ella en YouTube. Es una ex corresponsal de guerra, sí, española y nos cuenta lo que ya ha visto de primera mano. Gracias, Aleja. Y lo último que yo le preguntaba a Luis Andrés porque sé que ha estudiado este tema en otros escenarios que se asociaban al Acuerdo Final de Paz del 2016, que este año es una conversación muy vigente por los 10 años de la firma del acuerdo. Y es que creo que en la crucifixión hay una movilización emocional y yo quiero ubicarme en los personajes. Digamos, está todo el sistema emocional que está en Jesús y que definitivamente no es romántico. Definitivamente no es una situación puede ser de aceptación, pero Aleja ya lo mencionó, o sea, si de ver, ¿por qué me has abandonado? Porque si yo puedo pasar por esto, si puedo evitar pasar por esto, lo voy a evitar. Pero también está María, la madre de Jesús, y pues yo creo que la maternidad nos enseña, y maternidad no solo desde el parir, para que se me entienda, porque también hay hombres que paternan de algunas formas, y hay personas que maternan desde el cuidado colectivo. Ver sufrir a quien uno ama tiene un sistema emocional inserto. Está Magdalena, de allí que este espacio se llama el Camino de Magdala, porque creo que hay una reivindicación que yo quiero hacer desde esta postura de la mujer que sostiene el ministerio de Jesús también. Está José de Arimatea, está Poncio Pilato, está esto que vuelve y sale del discípulo amado, están los soldados, hay toda, o sea, cada persona que está en ese lugar sostiene una emoción que puede o no ser visible, ser pública, porque muchas veces nuestra emoción pasa por el calificativo de es que es exagerado, es que no está sintiendo lo suficiente, y entonces como también tenemos una suerte de dominación desde nuestro sistema emocional y recordando esto que nos habla plenamente de la condición humana de Jesús, 100% Dios, 100% humano también, como se dice en algunos momentos, pero es qué pasó con estos procesos emocionales, Luis Andrés.
Bueno, tal vez allí tocaría traer algunos otros teóricos y comenzando con Marx, uno podría pensar, de hecho Marx plantea el trabajo vivo y el trabajo muerto, si uno quisiera verlo desde allí. Este, y cómo el trabajo muerto absorbe todo el trabajo vivo, porque es que el trabajo muerto no produce nada, dice Marx. Lo que hace es acumular mercancía, valor y consume todo lo que produce el trabajo vivo, es decir, los sujetos como tales. Y allí tocaría pensar en, en qué genera eso hoy, qué genera eso hoy, aquí, ahora, para ver ese como un dispositivo o como una tecnología como cruz que nos obliga. Hoy, por ejemplo, recuerdan ustedes hace años la discusión de los horarios de trabajo, ¿no? Allí hay toda una producción, si uno pudiera leerla desde marzo, pero hoy nosotros estamos o asistimos a una sociedad desde el surcoreano, creo que es surcoreano, no sé, ya estoy perdido. Kant plantea un poco el agotamiento al cual hoy nos enfrentamos. Todo esto por las redes sociales, pero también por la autoexplotación. La muerte hoy no siempre parece como sangre visible, también aparece como cansancio, como desgaste. Desafortunadamente, eh, se imponía la muerte de una manera visible, pero hoy se ha avanzado tanto que se ha convertido en una muerte silenciosa. De hecho, aunque yo hago parte de ese grupo, pero lo que, los que sufren por estar solos, porque no sufro por eso, pero sí hay unos que sufren por la soledad, no estar solo, sino la soledad. Desde este teórico, tal vez la lógica de muerte no siempre adopta una forma de golpe de sangre, sino que a menudo se manifiesta como agotamiento. ¿Qué tan agotados nos encontramos hoy? Esto de agotados nos lleva entonces a pensar, y si usted mira la sociedad hoy, de hecho se ha disparado las consultas que tienen que ver con lo emocional, consultas psiquiátricas y psicológicas. La ansiedad, ¿qué tanta ansiedad hoy se ve? El cansancio crónico, la incapacidad de descansar, que además lo lleva a uno a tener todo un ejercicio de desvinculación con uno mismo. Tanto que a veces habría que preguntarse por qué nos gusta estar tan ocupados. Es posible que, a veces le digo yo a mi esposa, es que no nos gusta hablar con nosotros mismos. No nos gusta enfrentarnos a esas cruces que hoy la sociedad nos coloca. Hay una muerte lenta allí donde la vida es obligada a producir sin pausa, a exponer continuamente y a consumir, porque esa es otra cosa, ¿no? Consumimos, de hecho hoy el descanso, perdónenme en esta herejía social que voy a decir, eh, consumimos, perdón, viajamos y descansamos porque nos creemos libres, pero no nos damos cuenta que todo esto es un ejercicio de consumo y de producción. Yo pensaba hoy en esto de la Semana Santa y decía, en esto de la Semana Santa y el Viernes Santo y todo esto, y yo decía, pero eso terminó siendo, hasta el descanso termina siendo un ejercicio de producción económica, porque nos vemos obligados. Entonces en Semana Santa todo el mundo tiene que viajar y el que no viaja es porque no tiene modo económico, porque nos obligamos a producir. Bueno, desde allí hay un ejercicio para pensarnos nosotros, entonces, ¿cómo afecta esto nuestra emocionalidad, nuestras situaciones emocionales, nuestros vínculos con nosotros mismos y con los otros? Desde esta perspectiva, tal vez mm, no se trata solo de recordar el sufrimiento de Jesús, sino de discernir dónde se sigue produciendo hoy la vida humana. ¿Cómo producimos nosotros vida humana? Pensando un poco desde Marx, ¿cómo producimos trabajo vivo, pero que beneficie, ¿no? Tal vez uno desde Marx pudiera pensar que
los proletarios no se han dado cuenta que son ellos los que producen riqueza y tenemos todas las armas para poder hacer una, perdónenme, aquí yo estoy tirando línea, una revolución. Si nosotros pensáramos un poco todo lo que producimos. Eh, Me quedé pensando en lo que dices de los personajes que estaban allí, cómo vivían, y tal vez recordé un poco el texto de Martha Nussbaum, donde habla sobre la monarquía del miedo. Las sociedades hoy no solo son gobernadas por ideas y la racionalidad, también, y esto es lo que yo voy a plantear, es gobernada por las emociones. De hecho, por eso existe TikTok, porque TikTok logró una cosa que junto con Bauman uno pudiera decir, logró una cosa que este, ha generado un proceso de capital diferente al que planteaba Marx, pero TikTok logró movilizar todas nuestras emociones en segundos. Y es por eso que muchas personas se quedan ancladas mirando en su celular. Y bueno, todo esto tiene otro ejercicio, pero las sociedades hoy son gobernadas también por las emociones, y esa emoción que creo que es más fuerte que uno puede ver en el Evangelio, este, en este acontecimiento, es el temor. Hoy a nosotros nos paraliza el temor. De hecho, cuando pienso ahora que estaba mirando aquí quién está participando y que son solo mujeres, he escuchado muchas veces las mujeres diciendo, es que no podemos salir a la calle porque tenemos miedo. De hecho, se paralizan. Yo no sé si ustedes vieron un video, creo que tú hiciste algún comentario sobre un video de una persona, de un hombre que estaba en un supermercado donde hace una crítica a una mujer que creo que quería tocarla o algo así, y que ella le dice, ¿para qué se viste así? Y ahí hay un ejercicio de temor, que creo que es el mismo dispositivo que está, perdón, es la misma lógica que está en el dispositivo de la cruz. ¿Cómo hoy a nosotros se nos genera miedo? ¿Para qué se nos genera miedo? ¿Qué quieren conseguir cuando nos generan miedo? ¿Hacia dónde nos quieren llevar? ¿Cómo nos quieren arrinconar? ¿Qué aspectos quieren? Porque es que el mío también saca unos aspectos. ¿Qué aspectos de nosotros quieren sacar? Miren ustedes las lógicas políticas electorales que hay hoy en Colombia. Todas están atravesadas por la lógica de la emocionalidad del miedo. Unos porque nos dicen, de hecho, mi crítica hacia aquellos de izquierda, que para mí no lo son, pero esa es otra discusión. Ellos nos están diciendo, mire que si ustedes se van por esta línea, pues vamos a perder todo lo que hemos conseguido. La pregunta es, ¿qué hemos conseguido? Tal vez más jodidos. Esta es una cosa que podríamos descubrir de otro lado. Pero, y los otros nos dicen, ojo que si siguen por ahí también. Entonces, la lógica del miedo. Pero miren eso como también se ve en la iglesia, que nos dicen que si no nos arrepentimos, entonces vamos a ir a pasear por allá al calor más fuerte de aquí de Cartagena. La lógica del miedo, es cierto, Alejandra, tiene un éxito. Ha generado, ha generado todo un éxito. Tanto que, Dios, yo a veces pienso en cómo la iglesia logró, con este ejercicio del temor, pues, hacerse a lo que es hoy, ¿no? Con toda la lógica de eso. Puede ser que la cruz releída desde aquí nos invite a pensar un poco en el poder que quiere conseguir en los cuerpos, ese poder que genera el miedo. ¿Qué quiere conseguir en la comunidad? Ese poder que nos hace sentir temor. Porque de hecho ahora Alejandra decía con mucha verdad, nos da miedo cuestionar los dogmas.
Y cuando cuestionamos el dogma, parece que nosotros nos sentimos, yo a veces digo de manera jocosa, voy a ser hereje, como para ir distensionando, para poder decir lo que uno no quiere decir, pero nos da miedo cuestionar. De hecho, nos da miedo cuestionar al otro. Ahora, también el temor no nos permite sentirnos cuestionados. Y tal vez habría que pensar en estos personajes, cómo ese dispositivo generó ese temor. Esto tiene unas consecuencias muy concretas. El, el temor nos paraliza, el temor genera culpa, el temor genera indiferencia, el temor eh, genera efectos de incapacidad, por decirlo de alguna manera. Y lo peor es que el temor genera la posibilidad de continuar con la vida. De hecho, uno pudiera pensar que Jesús vence eso, el Jesús humano vence eso, cuando dice, todo se ha consumado. Aquí yo terminé perdiendo el temor, aquí ya todo, ya llegó todo a su fin. Ahí uno pudiera ver cómo ese Jesús sacralizado ya desde el Evangelio, pues pierde temor aún a eso, a la muerte. Y bueno, por eso el Evangelio después va a hablar de la, del levantamiento de los muertos. Eh, pero también creo que esta actitud o eh, ciertas acciones de Jesús en la cruz lo que hacen es generar un proceso de amor, y tal vez por eso la teología sistemática y otras corrientes teológicas romantizaron eso, y genera un proceso de compasión. De hecho, siempre me ha llamado mucho la atención en el momento en cómo, no recuerdo ya cuál de los evangelios, que en medio del sufrimiento, y tal vez aquí hay una respuesta a esa pregunta, bueno, ¿dónde está Dios, no? En la cruz. En medio del sufrimiento, Jesús siente compasión del ladrón. Como en medio del sufrimiento también se siente compasión. Y tal vez ahí está Dios con la víctima. La pregunta que tal vez habría que hacerse para nosotros como iglesia es, en medio de los dolores que vivimos en esta sociedad, ¿nosotros sentimos compasión? ¿O el miedo nos hace tener otras formas? Nos hace plantearnos otras formas. De hecho, eh, estas últimas semanas he pensado mucho en la práctica pastoral y la práctica del servicio. Mm, Y tal vez habría que preguntarse por qué visitamos a nuestros hermanos en la iglesia, por qué los acompañamos pastoralmente, porque si el domingo no van, por ejemplo, al culto, uno como que dice, no fue efectivo el proceso, ¿verdad? Yo sé que decirlo desde acá suena bien, pero tal vez hacemos el ejercicio pastoral por temor, porque hay todo un dispositivo socio-religioso que nos obliga a eso. Em, no sé si respondí la pregunta, tal vez creo que me fui por las ramas, pero creo que la emoción más fuerte de todos estos personajes tiene que ver con el miedo y cómo el miedo produce. Pero hay un personaje de los que planteaste, José de Arimatea, que en medio de ese dolor también es un proceso de compasión con el que sufre, ¿no? Con el cuerpo de quien sufre, con la posibilidad de encontrar esa respuesta que a veces no encontramos cuando no tenemos el cuerpo, porque cuando no se tiene el cuerpo, yo sé que eso se sufre y se construyen muchas ideas. Y ahí, muy en el fondo, hay siempre una esperanza. No sé si respondí la pregunta, creo que no, pero Sí, me dio 2 puntos que ya voy a decir, pero le voy a dar la palabra a Ale Ángel, que levantó la manito. Gracias, Nata. No, pues quería decir que, pues muy de acuerdo con lo que dice el obispo. Creo que ese miedo
a veces también, pues bueno, él decía, bueno, que pues, se cuestionaban desde dónde se ejercía el tema pastoral y yo creo que también lo podemos trasladar al ejercicio, por ejemplo, de acompañamiento, digan ustedes, docente, ¿no? Entonces, ¿desde dónde estoy acompañando a mis estudiantes? Ah, que si no volvieron a clase, entonces es porque tengo falencias, entonces tengo miedo a que esa persona eh, piense que soy mala, por ejemplo, cosas así. O desde qué lugar nosotros ejercemos la maternidad. ¿Sí? Si la ejercemos desde el miedo a que si yo, mejor dicho, no saco a este niño adelante, si este niño no se comporta bien en otros lugares, entonces van a decir que soy mala mamá. Em, y también creo que el miedo atraviesa em, como esa inseguridad de poder decir lo que pensamos, de poder ser independientemente de los contextos en los que nos encontremos, porque tenemos miedo a no pertenecer. Y ahora también el tema de, bueno, ¿qué significa no pertenecer, no? Las consecuencias que ya, digamos, pensando en un Jesús que fue crucificado y expuesto y miren que a cualquiera le puede pasar esto, entonces piense bien lo que va a decir, entonces piense bien cómo se va a comportar y qué va a cuestionar. Actualmente, bueno, dentro de una familia que no piensa como yo y yo preciso soy la persona que piensa distinto, entonces, ¿cuánto me va a costar o qué silencios me va a costar o qué castigos emocionales me va a costar decir lo que pienso o vivir en congruencia a lo que soy y a mis principios? Todo eso me hace como pensar este tema del miedo, ¿no? O sea, como que no solamente es en la iglesia, sino que atraviesa muchas realidades. Gracias. Gracias, Ale. ¿Alguien alzó la mano? ¿Alguien más? No. Aleja Forero. Alejandra, sí. Y para continuar con esto de los miedos, es de verdad el miedo como control, eh, como un arma de control que finalmente nos obliga a funcionar de cierta forma o de otra. Y como decía Ale ahorita, de verdad, y aprecio mucho lo que acaba de decir Ale, porque eso también, el miedo modifica nuestro comportamiento, el miedo nos obliga a creer de una forma, a actuar de una forma, incluso a cuestionar de una forma y o a no cuestionar, ¿no? En realidad. Un miedo grandísimo que yo he visto acá entre los cristianos de tantas cosas, ¿no? Como dice Aleja, de tantas, es un miedo a tantos niveles, de tantas formas. Es este miedo de los cristianos a cuestionar el Estado de Israel, ¿no? Y cómo este miedo a cuestionar al Estado de Israel, que además viene de una ignorancia muy grande, ¿no? Al pensar que el Estado de Israel es el Israel del que habla la Biblia, ¿no? Este Estado de Israel es el equivalente a que yo tenga un hijo y le ponga como por nombre Jesús y les digo a todos ustedes, él es el Salvador, o sea, no tiene ninguna, ¿no? diferencia. Y cómo estos dogmas que realmente no nos atrevemos ni siquiera a cuestionar, nos han traído al punto de cuestión, o sea, de comportarnos y seguir patrones, y a muchos niveles. Y el problema de todo esto, y lo que decía Ale, es cómo cuando uno se convierte en un disruptivo de ese comportamiento, de ese tren de pensamiento, es muy difícil. Eso lo hablábamos una vez con Nati. Genera un cansancio tan increíble, ¿no? Porque cada día, yo le decía una vez a Nati, es más fácil ser facho, por ejemplo. Es muy fácil, ¿cierto?
porque el facho dice, el pobre es pobre porque quiere. En cambio uno dice, no, es que las estructuras, las oportunidades y la historia, ¿no? Y es realmente muy cansón además tener que explicarles a todos esto, ¿no? Y lo último que quería decir antes de que se me olvide, espérame, mi amor, dame un segundo, es, yo creo que a mí lo que me ha traído libertad para poder cuestionar sin estar a toda hora preocupada de estoy ofendiendo a Dios, no estoy ofendiendo a Dios, ¿no? Esto es herejía, no es herejía, esto es blasfemia, no es blasfemia. A mí lo que tal vez lo que me dije y me tranquiliza es la única cosa que yo realmente no he puesto en cuestión es que yo decidí creer. Yo decidí ser una creyente, ¿cierto? Y que yo me Sí. encuentre con cosas que tal vez son muy diferentes a las que me enseñaron, son además muy disruptivas, ¿no? A lo que me enseñaron y hasta muy, tal vez blasfemas en los ojos de muchas personas, yo decidí creer, y yo decidí creer en Jesús, y yo decidí creer en Él, ¿no? Y todo lo que pase, y todas las cosas que aprenda, desaprenda, con las que me atraviese, pues yo voy a seguir ahí creyendo. Es todo lo que quiero decir. Gracias Aleja. Voy a empezar a caminar hacia el cierre. Perdón, mis Andrés, tenemos tiempo controlado. El cierre, pero pues es mi poder, no mentiras. Miren, aún con este panorama, hay tres cosas que yo no había visto. Por eso estas conversaciones son tan nutritivas. Y es que en esta sociedad que nos ha vuelto producto, ¿no? Usted, yo le decía a Luis Andrés, y hoy lo dije en una conversación en la hora del almuerzo, fue como, yo no quiero ser mi mejor versión de nada, yo no soy un software. O sea, esta cosa de gestiónate, inviértete, proyecta, ay, no, ¿sí? Pero en eso nos han capitalizado los vínculos. Pucha, nadie nos está hablando del vínculo de lo propio, mi vida conmigo. El valor de la soledad implica en la conciencia de ser para mí mismo. Hannah por ahí tiene un mensaje, una frase, y es como la conciencia del estar en la soledad, de la conciencia. Nadie está tan solo que quiere estar rodeado, pero quiere estar consigo mismo y es consciente de ello, no lo está. Y nos rompieron eso, o sea, y ya no estamos solos porque, pues, en este aparato, si yo lo dejo ahí como dice Shulhan, pues no va a hacer nada, pero si yo lo activo, pareciera que no estoy sola. Lo que tengo es un montón de información y comercio allí. Lo segundo es que yo venía hablando de sistema emocional y creo que esto genera una ruptura a partir de hoy, 3 de abril, y es que me inserté tanto en la comunicación emocional o en la gestión emocional o en lo relacional desde la emoción, pero Luis Andrés trae una cosa que son los sentimientos. El amor no es una emoción, es un sentimiento. Y las personas que estuvieron allí resistiendo en la cruz con Jesús, a pesar del miedo, era más el amor que sentían que permanecieron allí. Fue tal el amor que allí se sostuvieron. Y la compasión de incluso de Poncio Pilato ante el poder y decir 3 veces, miren, de verdad no es culpable. Y yo he definido la compasión por los años en los que bailé, ya no bailo, ya no se me da, y es el compás de mi corazón con el de tu corazón. Si tu corazón y el mío están en el mismo compás, es donde nace el vínculo con el otro. Y es lo que hemos perdido en la perspectiva muchas veces. Y quería terminar con algo, y es esta lógica del castigo
Y hay un cuento dentro de las mil y una noches, del cuento de los muchos cuentos, y es este hombre que no toma, o sea, sabe que va a ser castigado y no toma ninguna decisión en su vida porque dice, ¿qué tal si yo decido enamorarme y me llega el castigo y dañan a la persona que yo amo? ¿Qué tal si yo me pongo a estudiar y el castigo llega y no puedo pagar mis estudios? Y el castigo no es lo que le va a pasar, el castigo es esta constante angustia de esperar ser castigados. Y creo que estos dispositivos de control de la crueldad, de la maldad, lo que nos tienen es en una espera constante de un castigo que tal vez no es tal, sino esta angustia. Vivir con angustia ya es un castigo per se. Vivir con miedo ya lo es. Entonces, el mensaje será hablar y vivir desde el amor y la compasión, aun cuando nos cuesta. Pastor Oscar, digo Oscar. Gracias. A mí me da vergüenza muchas veces intervenir. Primero porque soy muy imprudente. Segundo porque siempre digo lo que pienso. Yo sí no tengo ese miedo, ese temor a que me juzguen por lo que diga, porque lo que digo es lo que pienso. Infortunadamente me sale sin filtro. Además de que no soy un cacao como ustedes, leyendo libros, yo podría pensar en Rothschild, en Habermas, en Zaffaroni, pero no en libros en libros como los que ustedes citan, aquí buscando yo a Teresa de Aranguren, a, a Hannah, veo todos los libros que tiene Hannah Arendt, etcétera. En fin, entonces a veces pienso, voy a hablar y voy a meterlas de caminar. Yo creo que efectivamente con lo que decía el obispo, ahí les han vendido ese temor a todo y con temor nos han levantado y nos han dado juguete cuando éramos niños, bueno, a los que nos tocó juguete, cuando éramos niños a punta de si haces algo malo, pues vas a sufrir un castigo. Y la misma situación se da desde la iglesia, desde que vino Jesús sin pensar en conformar una nueva iglesia, Jesús nació y murió siendo judío y se construye esta iglesia nueva y se construye el poder eclesial como institución eclesial. Desde allí y a través de los tiempos así ha estado. Entonces hubo una época, y siempre lo he dicho en mi vida, que decían, Oscar, usted todo lo que estudia, usted todo lo que sabe, usted, etcétera, y le va mal, y mantiene apretado. Entonces me decían, mire su corazón, usted debe tener algún pecado y por eso Dios lo está castigando. Sí, y yo decía, ¿cómo así? Pues porque ya tenía gente cristiana a mi alrededor, ya asistía a la iglesia, y entonces otros de otras denominaciones me decían eso. El pastor William, al que quiero mucho, era mi pastor. Le cuento que cuando empecé a asistir a la iglesia, muchas veces llegaba el domingo entufado, con severo tufo, y el pastor William jamás me dijo nada. Aquí no es bienvenido, me hizo mala cara, no. Siempre me trató con mucho cariño y con mucho aprecio. Y eso es lo que creo yo deben hacer las instituciones, pero más que las instituciones, las personas que lo componen, es el acompañamiento a los demás sin juzgar. Yo extraño, ahorita hablaban ustedes de los psicólogos, yo extraño a esos psicólogos que me tocaron a mí cuando era adolescente, yo ya tengo más de 50 años, esos psicólogos que no te decían nada. Uno decía, voy a perder la platica. En esa época yo pagaba, me acuerdo que eran como 40.000 pesos por media hora. Y entonces el psicólogo casi que le decía, era, dime más, dime más. Y uno hable y hable media hora. Pero el punto de la psicología en esa época es que el psicólogo te hacía preguntas puntuales sobre la situación y tú encontrabas la respuesta.
tú encontrabas la respuesta, te guiaban y no te decían tú tienes esto o lo otro. Yo creo que es el ideal, también pienso entonces, de las personas que acompañan en las iglesias, es ese acompañamiento, es ese acompañamiento sin obligación, sin decirle al otro que va a ser condenado, sin tratar de influir en su forma de ser, de pensar, inclusive en sus creencias. Hay personas que han asistido a nuestra iglesia y uno descubre que se siguen haciendo otras prácticas religiosas que nosotros no hacemos y yo por eso nunca les he dicho nada. Pues hemos aprendido todos a través de la Biblia, de estudios bíblicos, qué se debería hacer y qué no, pero cada quien toma la decisión de qué hacer. Creo que eso es importante. Yo antes, como dijiste, ya en la recta final, quiero agradecerles por estos espacios. Siempre los he disfrutado cada vez que han estado disponibles en la iglesia y he tratado de asistir en la medida en que pueda. Gracias, Oscar. Es cuando me da a mí la locura de hacer mentiras. Bueno, voy a tratar de concluir. Son muchas cosas. Qué conversación tan bonita. Y es bueno, es la cruz, como superar esta romantización, superar esta conciencia que nos han, no, este sentido que nos ha dotado de una conciencia donde pensamos que solo una vez a la semana, perdón, una vez al año, durante unos días de la semana, donde pensamos en esto, pero hay personas que están siendo crucificadas hoy, hay personas que están siendo llevadas al Calvario, que están siendo castigadas y poniéndolas en una lógica de sufrimiento. Y no pensemos solo en quienes están en la guerra, pensemos así como he dicho en muchas conversaciones, no sea usted el que envía terapia a alguien, no sea usted el que envía fiscalía a alguien, no sea usted el que diseñe la cruz para alguien, en su familia, con su pareja, con sus amigas, con sus amigos. No sea usted quien se elabore tampoco su propia cruz. Yo no sé cómo vamos a hacer para caminar superando el miedo. El miedo tiene una reacción biológica también que es correr, que es movernos. La emoción, el emotion nos invita a movernos, pero también creo que nos tenemos que aferrar a los sentimientos que no se asocian al odio, que no se asocian al dolor, sin dejar de reconocer que el sufrimiento existe. Y resistir con quienes amamos, al lado de las cruces que conllevan, con sus identidades, con sus esencias, acompasar, tener, como decía Alejandra ahorita, el ritmo. Y creo que quiero cerrar con esta oración y es algo que dijo Aleja y es, de verdad que Dios sabe que aun cuando podamos decir muchas cosas, pensar o no soy distinto por todo lo que nos atraviesa, creer es nuestra primera decisión, creer es nuestra primera opción, creer es lo que nos aferra a pensar y a ser distinto y como les digo a veces en la comunidad que acompaño y ojalá Jesús siga creyendo en nosotros, que Dios siga creyendo que vale la pena esta humanidad. A mí me angustia el día que Dios deje de creer que mi vida vale la pena. No por la muerte, sino por la desolación. El día de mañana no nos vamos a ver, nos vemos el domingo para cerrar con el domingo de resurrección. Vamos a hablar mucho de María Magdalena, vamos a hablar de la espera al lado de la piedra. Yo mañana debo presentar un libro que se llama Los Archivos Secretos, que habla de los abusos sexuales a niños y niñas por parte de sacerdotes de la Iglesia Católica. Oscar decía ayer en todas las iglesias, sí, pues este libro solo es de la Iglesia Católica. Y
O por supuesto, vamos a hablar de lo que dijo el Papa Gregorio sobre María Magdalena. Y yo les cuento que me faltó leer solo una historia, no leí los archivos, porque cada caso me daban ganas de vomitar, porque cada caso era más y más doloroso, eh, pero sobre todo por la injusticia, sobre todo por esta manipulación, este miedo. Que Dios me ayude, porque creo que yo espero que eso no sea ni grabado ni transmitido, que sea bien oculto, porque creo que el texto con el que voy a tener esa conversación y lo que llevo preparado es bien fuerte. El que voy a exponer mañana se llama El Archivo Secreto. Ay, yo lo tengo, mana, yo te lo paso. Bueno, nada, Luis Andrés, gracias. Omar, ¿se quiere cerrar con algo? Sí, tal vez decir que, bueno, una recomendación para el pastor Oscar. La próxima vez me han dicho a mí, no sé, que el clavo sirve para que le sientan el tufo. Eso me han dicho, pero no sé. Para que nos quite el miedo. Eh, no por molestar. Sí, quería decir que en medio de una sociedad de muerte, eh, resistir la normalización del miedo es urgente y resistir la lógica del sacrificio es algo eh, que tiene que empezar a hacerse presente en nuestra cotidianidad. Significa que nosotros tenemos que aprender a reconocer cuáles son las cruces cotidianas que hoy nos aquejan y también que tenemos que empezar a discernir qué nos moviliza. En los personajes que tú habías nombrado, Poncio Pilato termina siendo movilizado por un ejercicio de cálculo y él termina cediendo, pero después vienen varios personajes, Jesús, María, Magdalena, José de Arimatea, que en el dolor, en la oscuridad, siempre desde el amor están custodiando la vida. Y eso hacen en la tumba, ¿no? Y eso hacen porque bajan el cuerpo de Jesús, porque lo cuidan, porque tienen compasión de ese, y custodian la vida en medio de la oscuridad y el dolor. Que hoy y que estos días que nosotros estamos como muy llenos de tanta reflexión, la cruz nos enseña a desenmascarar todos esos dispositivos para que la vida sea irreversible en medio de nuestra sociedad y de quienes tenemos cerca. Amén, así sea. Muchas gracias, Oscar, Alejandra, Ana María, Dianita, Sandra, Pastor Jorge, por estar en este espacio. Les invito mañana a un tiempo de silencio. Creo que nos hace falta mucho silenciar la voz, las publicaciones, el tener que tener una voz ante todo. Y creo que es este el significado, el símbolo del sábado, y es un poco poder estar en silencio y tal vez trabajar en el vínculo propio. Muchas gracias y que tengan una linda noche. Muchas Muchas gracias. gracias, feliz noche, bendiciones. Bendiciones.